muriendo 8 personas por cualquier cosa, caída, accidente de tránsito, violencia. Y las lesiones, principalmente por accidentes de tránsito, son la principal causa de muerte en los grupos de 5 a 29 años. Entonces, el ATLS surge en esta actividad y es un conjunto de métodos al final, ¿no? Han sistematizado la información sobre cómo manejar las emergencias y en base a revisiones científicas basadas en evidencia, y obviamente se trata de entonces, el objetivo del ATLS de inicio siempre es tratar primero la amenaza a la vida. Entonces, básicamente el fundamento, el tronco, la parte más crucial e importante del ATLS va en el concepto del XABCDE, ¿no? Que ustedes ya lo han conocido de distintas formas, como el ABCDE, un tiempo lo conocí como el BACDE y ahora es el XABCDE, ¿no? Es decir, hermosos trabalenguas que tenemos. Entonces, el XABCDE son, pues, es una mnemotecnia para recordar lo principal que nosotros tenemos que atender en nuestra primera evaluación primaria. Es lo primero que tenemos que buscar controlar y lo primero que tenemos que buscar es diagnosticar si hay algún tipo de problema que hay. Entonces, en el concepto de la ATLS, su objetivo principal es que es tratar de organizar equipos de trabajo. La ATLS no lo hace muy solito, no solo un equipo de trabajo, ¿no? Un equipo de trabajo que tenga obviamente el objetivo de salvar la vida de esas personas, pero no solamente se suscribe este protocolo al manejo de atención recuperativa, va desde más atrás, inclusive extiende al tema de la prevención, siempre en un enfoque humanístico, es decir, centrando nuestra atención en una persona, no en una patología, en un ser humano, con su cultura, con sus creencias, con su entorno, ¿no? Entonces, aprendiendo a respetar también, ¿no?, a la persona. Y que se aplica en distintos campos, desde los más pequeños como a los más grandes, como los grandes accidentes o desastres nacionales que puedan suceder. Entonces, este enfoque es un enfoque bien integrador y grande, ¿no? Entonces, la evaluación del ATLS parte con una evaluación primaria del caso. ¿Qué es lo primero que debería hacer? La primera identificación que yo tengo que hacer en el caso. Entonces, tengo una situación de emergencia, yo acudo con mi médico, tengo que identificar lo que está pasando. Eso es parte de la evaluación primaria. Dentro de mi enfoque, tengo que empezar a ver si el paciente está con un evidente sangrado. Primero buscar la examinaciones, sangrados externos, ¿no? Una vez que he controlado eso, tengo que ver inmediatamente la situación segunda. Tengo que ver si la alteración de la vía aérea. Tengo que ver cómo está respirando, la respiración. Tengo que ver si hay algún tipo de shock disruptivo, shock hipovolémico, circulatorio. Tengo que ver cómo está su grado de conciencia. Y tengo que ver el entorno. Controlar todos aquellos agentes externos que podrían estar
tecnologías que ahora ya se usan, ¿no? El oxímetro que comentaba mi compañera es algo que forma parte de nuestra atención como médicos y en el manejo de la TDC. También es como un lugar. Yo a veces tener que colocarle inmediatamente a mi paciente férulas, ¿no? Férulas, inmediatamente. Eso también son dispositivos, también son parte de mi atención primaria. O a veces veo al paciente y a veces tengo que colocar una zona poli, por ahí, movilizar una zona poli. También de forma parte de mi adjunto o otros procedimientos complementarios de mi atención primaria. Y siempre tengo que estar yo reevaluando al paciente constantemente. Y una vez que ya haya estabilizado a mi paciente, ya he identificado los problemas, ya los haya controlado, entonces yo ya podría pasar recién a enviarlo a un establecimiento a la atención adecuada y ahí ya podríamos pasar a la segunda etapa. Muy bien. Ahora, la evaluación secundaria es la segunda evaluación que digo, que comienza cuando la primaria acaba. ¿Y cuándo acaba? Cuando el paciente se está. Y avisarles sobre la importancia que en todo momento que tú vayas a tener a tu paciente, tienes que darlo con dignidad, con privacidad, con respeto a tu forma de creencia y cultura y sin retraumatización. Y les voy a recalcar esto porque es algo que nosotros como médicos pecamos. Lo digo yo también, médico. Tratamos mal a los pacientes que vienen con problemas. Los retraumatizamos. A veces los tratamos mal, les gritamos, ¿no? A veces no nos tratamos adecuadamente. Puede tener más problemas a veces. Igual, estamos evaluando, estamos por todo lado, estamos con todas las partes íntimas al aire, ¿no? No pueden movilizarse, pero eso ya es un tipo de maltrato. Incido que este enfoque de la TDC pone en un lugar muy especial la buena atención al paciente. Muy bien, ya hablamos sobre los componentes de XABCD. Solamente, bueno, nosotros ya lo deben haber visto alguna vez. Vamos a los complementos, lo que ya les comenté, las ondas o catéteres. Si tienes acceso, tienes una buena ambulancia, monitoreo radiográfico, incluso un centro, lo ideal es un capnógrafo. En Estados Unidos no vas a encontrar con esa operaciones, pero una ambulancia, tu aguita te ayuda bastante, obviamente, exámenes triglicéridos, los FAS, la famosa ecografía, o en algunos casos de FAS se ha hecho una función, lavado peritoneal. Y otro tipo de maniobras de estabilización, como les decía, colocación de férulas y apoyo de imágenes. Todo esto llamamos los apuntos o complementos a la evaluación primaria. Esos idealmente deberíamos usarlos, ¿no? Pero al menos en realidad vamos a usarlos en podamos. Pasemos a la X. Entonces, ¿por qué la X ha tomado importancia en el último antecedente? Pues notaban que los pacientes se morían de complicaciones de sangrado. Pero tú dirías, oye, pero si nosotros estamos en la C, ¿no? Estamos mejorando. Acá, sí. Pero antes tenía que haber hecho A, B, C. ¿Entiendes? Mientras que estás haciendo tu movimiento a veces respira, ¿no? También está ventilando, está sangrando. Está hinchado de sangre del paciente, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, se ha encontrado que la pérdida de volemia, ¿no? Sin la atención, le da más complicaciones. Entonces, se dijo, no, si hay mucha exhalación, tenemos que recordar eso antes que todo lo demás. ¿De qué vale yo que esté intentando dar respiración boca a boca, que esté en maniobras, si la cañería está bien? ¿No? ¿Entiendes, no? Por eso que tuvo importancia la X. Y eso es lo que tenemos que lograr con el consultor, ¿no? Entonces, las hemorragias
externas, pasivas, y las internas. Las externas, obviamente, vas a ver tu signo de sangrado, ¿no? Por ejemplo, vas a encontrar fracturas expuestas, ¿no? Sobre todo de grandes huesos, son bien sangrantes, ¿no? Como un meloma, el fémur. Pacientes que tengan lesiones en cabeza, bien peligrosas. Pacientes que están con un charco de sangre alrededor, pacientes con evidente signo de sangrado en inyección de tipo arterial. Tú estás sale chorro de sangre, son sangrados pasivos que tienen que contenerlos inmediatamente. Pacientes que sufren algún tipo de amputación, ¿no? Pacientes que tienen una amputación de un miembro, eso no lo dejan pasivos, tienen que entenderlas inmediatamente. Y hay otras lesiones que están en el tronco, en el cráneo, en el tórax, en el abdomen y en la zona pélvica, que son generalmente cerradas. Tú no vas a ver sangrado, pero vas a ver signos de shock. ¿Cuáles serían esos signos? Pacientes con taquicardia, más de 120, pacientes con presiones arteriales con hipotensión, ¿no? Sobre todo la sistólica menos de 90. Pacientes con frialdad de extremidades, con cianosis, con llenado capilar alterado. Pacientes con trastorno de sinusitis, ¿no? Pacientes con demasiado dolor en algunas de las cavidades. Por ejemplo, en el abdomen, el sangrado es bastante, sino peritoneal. ¿No? Sino peritoneal es un signo que debe ser pensar en un sangrado en un contexto de trauma. Pacientes con dificultad respiratoria evidente en toda con la duración, ¿no? De la simetría del paciente. Entonces, y la tijera, lesiones con evidente herida, como se llama, en cabeza, ¿no? La zona inconsciente debe ser una lesión. En estos pacientes tienes que inmediatamente, ahí no hace control de la misma forma que te digo, con presión, esas cosas, ¿no? Ahí es vía, doble vía, tratar de tener una camilla y llevar rapidito a un centro de atención, ¿no? Porque esos pacientes ahí no van a hacer más que tratar de ingresarles una laparotomía de emergencia, o al menos lo que podría hacer es colocarles una, como pasa con las lesiones a nivel pélvico, sabanadas o algún tipo de movilización, ¿no? Pero más no, las que sí vas a poder hacer algo al menos son las externas, con los tres métodos que les encontramos: selección, llenado de las cavidades, con taponación, con una gasa, taponando con gasa, o torniquetes. Entonces, ya les adelanté sobre el tipo de hemorragias traumáticas. Pueden ser comprensibles y las no comprensibles. ¿Ya? Las comprensibles son esas internas. Y ahí están las tres tipos de maniobras que les he comentado. Acá ven que han rellenado. Y aquí está con esto. Como les decía a los grupos con los que han votado, el torniquete era la gran enemiga de muchos tiempos de los médicos, ¿no? Y me acuerdo que como interno veía cuando llegaba a la emergencia el paciente con un torniquete, ahí se escandalizaba y decía, ¿qué es eso? ¿Qué hace eso? El torniquete. Vamos a tener que amputar a la pública. Pensaban que era pues el torniquete una causa de amputación, o sea, sí lo es, no hay que negar, sí lo es, sino que hay que tomar un contexto más grande. A ver, si bien es cierto, al hacer un torniquete en extremidad, vas a quitar, si se puede decir, irrigación a la zona sangrante, pero también no se sangre, probablemente. El problema es no sufrir. Hay posibilidad de amputación, sí. Pero es preferible perder la mano a perder la vida, ¿cierto? En ese contexto se ha retomado el uso del torniquete
y ahora, de ser una medida de segunda o tercera línea, ahora se puede volver una medida de primera línea. Y la tendencia es utilizada. El torniquete es una medida de primera línea para mí. No debemos desechar su utilidad, por el contrario, estamos salvando bienes. Quizás se comprometerá la estructura, pero no es significante. Así tenemos que tomar el tema del torniquete. El torniquete idealmente debería ser colocado de entre 5 a 8 centímetros próximamente a la dirección, 70 de día más el 4. ¿Ya? Nunca sobre articulaciones y obviamente nunca sobre la herida. El torniquete bien colocado es aquel torniquete que obviamente tú evidencias que ya no hay sangrado, tú evidencias que ya no hay pulso distal, ¿no? Y es un torniquete que, como les digo también a los chicos, duele, va a doler. Si no lo haces bien, no te va a doler. Pero si lo haces, no sé bien la primera vez y la verdad le dolió. Duele. Pero ¿qué nos queda? Ante la emergencia, sobre todo en las poblaciones, ahí no te sirve estar comprimiendo nada. Hay que entenderlo. Bueno, una vez aplicadas estas tres medidas, controlado el sangrado, pasas al A, ¿no? En el A, la prioridad es la oxigenación. Entonces, ahí tienes que preocuparte de la vía aérea, en qué condiciones está. Ya con la anestesiología, solamente ustedes han visto que hay una serie de maniobras, como la tracción mandibular, ¿no? Que ustedes ven ahí, con la impregnación del alimento, ¿no? Que permite la apertura de la cavidad oral para garantizar la buena vía aérea, ¿no? Una serie de maniobras que tienes que aplicar en este momento para ver si el paciente tiene un buen paso de acción. Entonces, la vía aérea, cuando tú notas riesgo, compromiso en la vía aérea, tienes que tomar decisiones sobre algunas maniobras e instrumental que podrías emplear. Entonces, cuando tú sospechas de un paciente que está desaturando, ¿ya? Conviene que a la vez que apertura la vía aérea para darle un mejor paso de aire, darle oxígeno. Entonces, garantizar el oxígeno por una simple cánula nasal, y si el cuadro empeora, quizás colocarle otro tipo de dispositivos, como por ejemplo, estas son las máscaras laringeas, ¿no? O inclusive llegar a hacer una traqueotomía. Deben saber pagarte de cosas que deberías poder hacer como médico de campo. La mayoría de nosotros, sinceramente, no vamos a poder hacer dice el dicho, no, primo, no sé, ¿no? O sea, primero no hagas daño. Si es algo que no sabes, no lo hagas, porque puedes hacer daño. Haz lo que sabes hacer, ¿ya? Y no deberías juzgarlo, porque tú estás aplicando el principio de lo que sabes hacer, y no haciendo algo que no lo haces bien, y puedes tener daño. Pero hay que capacitarse, chicos. O sea, de verdad, tienen que ustedes constantemente estar capacitando. Y una de las cosas es la tendencia. Yo creo que todos los médicos deberíamos pasar por algunos puntos ya más profundos de tendencia. Y ahora, si es que no logro contener con estos métodos controlar la vía aérea, viene el paso de la intubación. Y la intubación, inclusive en otras realidades, las hacen ahí en la ambulancia, porque tienen los recursos para hacerlo. Inclusive algunos han llegado a intubar, inclusive con la bolsa esta de la MUF, han llegado a bombear y así han llegado al hospital, ¿no? Cuando tienes la capacidad de hacerlo, lo puedes hacer. Ya en el hospital ya se termina de controlar. O al menos traerlo pues, con una máscara laringe o algún aparato de oxigenación hasta que llegue, ¿no? Con su MUF, quizás hay que ponerlo. Y en el hospital ya le hacen todas las maneras de
momento permite pues, entrar a esa línea de ahí. Ahora, nosotros tenemos que evaluar el tórax. Tienen que ver si haya estos dos movimientos en la persona. Y si es que hay algún movimiento anormal, tienen que evaluar. Puede haber algún tipo de lesión a nivel torácico. Existe una caja cardíaca o cardíaca, la cual está delimitada básicamente, como ustedes verán, por lo que está la hacia arriba, a nivel de las mamilas y a nivel de la base de los receptores. Este cuadrilátero es un cuadrilátero, digamos así, peligroso, porque cualquier lesión que pueda haber a ese nivel puede repercutir en una gran lesión, a un gran no tan importante, no solamente el corazón, sino, como verán, a vasos, incluido esta digamos. Entonces es una estructura importante, que cualquier lesión que tú encuentres al examen en la B, debería hacer pensar en una lesión. Ahora, ya ustedes saben por los estudios previos que han tenido que hay muchas patologías que yo puedo encontrar en tórax, ¿no? Cuando hay un contexto de trauma, accidente, que haya pasado, pueden haber desde contusiones pulmonares, puede haber neumotórax, puede haber neumotórax, puede haber neumotórax masivo, puede haber lo que llamamos lesiones diafragmáticas, pecho emboléticos, ¿no? Inclusive lesiones más profundas a nivel de daño bronquial o tracto bronquial. Entonces, hay una serie de señales y signos que tú tienes que evaluar. La verdad que ahorita hablar sobre cada una de ellos va a ser un límite. Como digo, la tesis bien grande. Te estoy dando un panorama general. Un poco también sabiendo que ustedes ya han visto mucho de estas cosas desde la fisiología, ¿no? Pero lo que tienen que ustedes siempre recordar es que hay dos condiciones que son bien frecuentes a nivel ventilatorio. Uno está dado por las fracturas costales, ¿no? Una fractura costal que puede generar, aparte del dolor, lastimar o dañar estructuras más internas, en este caso el pulmón. Y el segundo grupo es el hemoneumotórax. Estas dos condiciones casi siempre están asociadas con las lesiones de la comunicación. Hemoneumotórax y fracturas costales. Las demás también van a, obviamente, estar presentes, pero son más. Cuando la respiración se ve afectada por una lesión que ustedes determinen, siempre tienen que ver tres cosas: mirar, escuchar y sentir el espacio. ¿Qué van a mirar? Mirar con intención, ¿no? Van a acercarse a escuchar, sentir si están respirando y sentir si es posible con el dorso de la mano, la nariz, se entra en esa región. De esa forma tú evalúas que hay una buena zona. Ahora ya saben que en la oximetría, qué otro tipo de cosas que pueden ayudar a confirmar eso. Cuando tenemos un trauma, por este caso, por ejemplo, torácico abierto, se suele optar por colocar esta medida, ¿no? Que es ¿cómo se llama? Una oclusión o con apósito, pero una oclusión parcial entre lados, ¿no? ¿Para qué? Para evitar que el aire que salga del tórax, ya saben que el tórax tiene determinación, el aire que salga regresa, ¿no? Y de esa forma tiene un efecto de válvula. Entonces es una de las primeras medidas que tú vas a tener que evaluar en la ventilación. ¿Ves? El trauma del tórax abierto, está tu apósito de 3 lados, ¿no? Y posteriormente ya en el hospital probablemente van a colocar un tubo de tórax, o inclusive en algunos casos hasta hacemos sangrado, hacemos hasta toracotomías de emergencia. Lugares bien raros, pero están posibles. Y siempre recordarles a ustedes de que cuando yo encuentro aire o sangre dentro del tórax, debo de hacer otro procedimiento llamado toracotomía. Y estos son los sitios más importantes, ¿no? A
calcular el segundo espacio intercostal a nivel de la línea axilar anterior, el cuarto espacio intercostal. Son sitios donde hacemos generalmente dos procedimientos que salvan vidas. En tórax es de lo más común hacer una toracotomía, y es ya para los médicos, pero yo les confío en hacer eso. Una vez controlado el tema de la ventilación, pasa al tema circulatorio, y aquí con C, shock, con C, shock, con C, es circulatorio, ¿no? Nos interesa ver el tema de cómo se dan o alteraciones hemorrágicas que llevan al shock. Eso es la es la causa más común, pues, obviamente, de deterioro de los pacientes en el proceso de trauma. Y es importante también, pues, identificar cuando se da un shock. Dentro de un contexto de trauma, el shock hipovolémico es el principal y el más importante en cualquier parte del mundo. Pero hay otro tipo de shock que se puede presentar en el contexto de trauma. Tenemos los shocks, por ejemplo, de tipo obstructivo, ¿no? Cuando tenemos un motor a la tensión o un taponamiento cardíaco, el nombre lo dice, ¿no? Por demás, también shock cardíaco por lesiones netamente a nivel del músculo cardíaco o infarto de miocardio, es pacientes por lesión sin infartos, o pacientes con shock distributivos, ya sea por causas neurogénicas sépticas o anafilácticas. Lo séptico, más raro, mucho más raro, porque ustedes saben que en el contexto de trauma, un cuadro séptico agudo, raro, no tiene que pasar un periodo de infusión. Lo que sí es más frecuente es que sea neurogénico, por el dolor del paciente. Le duele, no le cagas el dolor, le choca el chocar, ¿no? Y en la clase, cuando tiene la mala suerte de colocar un medicamento, justo hace la siguiente día. En la C, también hoy veremos que evaluar la hemorragia. Hay una serie de parámetros que la genéticos nos presenta y tenemos que evaluar. Y estos parámetros nos van a dar una escala de gravedad de la hemorragia, desde escala leve, moderada, a más severa o importante. Entonces, nos interesa a nosotros siempre reconocer los cuadros severos. Si es severo, pues la frecuencia cardíaca generalmente está en taquicardia. Más de 120 es un cuadro severo. Ya les decía, la presión sistólica cae debajo de 90. Las presiones de pulso son disminuidos, la presión respiratoria está aumentada, más de 22, 24. El nivel de conciencia obviamente alterado. El déficit de base está menos 10 o menos. Y a este punto ya el paciente ya debería de tener algún tipo de manejo de masiva probable. Y el paciente inclusive debe ser manejado con ya de y por lo general cuando va a la sala, porque eso es un sangrado interno que tenga que ser controlado en la sala. Entonces estos parámetros, muchos de ellos tú vas a evaluar prácticamente en el momento en que tienes un dato con y algunos en el centro de la atención del hospital, o por ejemplo el AGA, que nos va a dar varios datos de importancia, así como la hemática que tú olvidas en el efecto. La reanimación con líquidos es lo que siempre se hacía, es lo que siempre tenemos en primera mano, pero no es lo ideal. Y la TLS-11 resalta que es ideal e importante primero tratar de reponer sangre, ¿ya? Antes que dar cristaloides, si tienes acceso a sangre, es lo ideal para la reanimación. Y es el cambio importante que la TLS-11, ¿ya? Entonces, para eso buenos catéteres de buen calibre, porque la sangre no lo vas a poner en un catéter de 25, no tienes un catéter pues 16 o más. Inclusive deberíamos tener la capacidad de nosotros de hacer
han chocado a navegantes que no tienen la enfermedad, no la encuentran la bien por ningún lado. ¿Qué te queda? Que una vez le vio un médico de emergencia acelerada, una sola vez. Es raro, no hace. Pero la teoría se dice que es así, debería poder hacer cuando lo tienes así. Y no te olvides que si das sangre, tienes ahí también da. La D, básicamente, ¿cómo vamos? ¿Hay alguien que viene con ustedes? No está con los doctores de medicina, pero todavía no llegamos a mí la se llegaba, por favor, y la D va al tema de la conciencia, ¿no? Neurológico. Y hay dos condiciones que siempre nos tienen que afrontar. El paciente tiene un traumatismo encefalocraneal o tengo una lesión espinal. Entonces, ambas condiciones son negativas. Es importante intervenir prontamente, rápidamente en estas condiciones porque, como dicen, el daño a nivel cerebral es un daño grave. Entonces, tenemos que intervenir rápido. La hipoxia y la hipotensión generan rápidamente daños a nivel cerebral e inclusive también. Se dice que aumentan en 2 veces el riesgo de muertes si es que no son atendidas en tiempo estas dos condiciones: hipoxia e hipotensión. ¿Qué significa? Paciente con déficit neurológico, oxígeno y tratar de recuperar rápidamente su presión. Aquí abajo les presento la doctrina de Monroe. Esa doctrina nos explica de alguna forma cómo es que se tiene el equilibrio de fuerzas dentro de esta cavidad cerrada del cerebro para poder mantener la presión intracerebral en parámetros normales, ¿no? Entonces, en este sistema cerrado pues tenemos por un lado el enágeno, dado por las venas, el cambio venoso que sale del cerebro, por otro por el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces son los dos mecanismos en los cuales el cuerpo, digamos así, el cerebro, controla el volumen y la presión dentro del cerebro. Quizás disminuye la presión venosa, disminuyendo la presión venosa. Pero cuando tenemos un sangrado dentro del cerebro por X motivo, podríamos analizar, estos mecanismos son sobrepasados por el volumen que van ganando la presencia de un sangrado. Y esto va a llevar a que este sistema se altere y la presión empiece a elevarse intracerebral, con la consiguiente herniaciones, ¿no? Siendo justamente el espacio más frecuentemente por donde puede haber una herniación a nivel de los forámenes, y ahí pero no es el único lugar. Si hay una fractura, también puede ser. Ya ustedes conocen además que pueden haber distintos tipos de hematomas intracerebrales que ya a su momento hablaremos en otros medios. Descarga de datos sigue ocupando el primer lugar en la evaluación. Hasta ahorita no ha habido ningún otro método que nos logre valorar con tanta exactitud y de manera tan práctica como la escala de Gamma de conciencia. Entonces es importante que ustedes siempre lo tengan presente. Ya saben, escala de Gamma menor de 8 es un paciente crítico, un paciente que requiere una atención de UCI, quizás alguna maniobra o quizás intubación. Ahora, para valorar las lesiones de este tipo neurológico, la tomografía es y será hasta el momento nuestro principal recurso que tenemos para valorar lesiones, sangrados intraparenquimales, básicamente. Pero, ¿cuándo debemos indicar? ¿No? Lo ideal de las indicaciones que si tienes un paciente que ha sufrido algún accidente, caída, que es un paciente mayor de 60 años, tiene pacientes mayores de 60 años finalmente tiene más posibilidad de desarrollar problemas de graves, ¿no?
caída puede ser un caos catastrófico, ¿no? Los pacientes inmediatamente. Pacientes que han tenido un dolor de cabeza que no pasa a los medicamentos habituales. Entonces, algo está pasando que es normal. Pacientes donde tú notas signos de alarma como por ejemplo vómitos a repetición. ¿Ya? Es un signo típico de acidez cerebral. Debe tener una tomografía. Pacientes que llegan a tu emergencia con un estado de conciencia por otra causa, por ejemplo, alcoholizado, con drogas, a los cuales se les sale el agua, por sí no la vas a aplicar, pero tú ves otro tipo de síntomas, ¿no? Por ejemplo, aquellos que vienen con mirada al vacío, ya ves pacientes con isocoria, pacientes que no reaccionan fácilmente a la luz, pacientes que no tienen reflejos adecuados. Esos pacientitos van a la tomografía, los estabilizas y los llevas a la tomografía. Pacientes que probablemente tienen una contusión postraumática, ¿no? Han caído y deben estar funcionando a tomografía, ¿no? O pacientes con alguna tendencia neurológica focal. Se dio un accidente y de repente no pueden movilizar las piernas. Algo pasado, hay un déficit focal, hay que hacer tomografía. Pacientes que su escala de grafo cae, lo estás vigilando en emergencia y empieza a caer 2 grados de escala de grafo. Algo está pasando, va a tomografía. ¿Ya? Entonces, en realidad, los sonidos se puede ver los criterios más importantes sobre lo que tú debes pedir en la tomografía. Y bueno, esto solamente es un cuadro para recordar que es lo que Medina se ha comentado, es eso importante para valorar la persona intercerebral. Es el uso de finalmente la EPA ha hecho que la EPA de exposición al medio ambiente a básicamente todo lo que tiene que ver con control de hipotermia o hipertermia. Control del entorno. Los pacientes con lesiones traumáticas se encuentran con mayor riesgo de hipotermia por exposición al entorno hospitalario. Recuerden que un accidentado no se accidenta pues, en cualquier lugar. A veces se encuentran en la playa, en la zona alpina, en la carretera, expuestos hasta que vengan a auxiliarlos, se les ha expuesto hipotermia. Es un daño importante que puede generar. Entonces hay que tratar de rápidamente cubrirlos, aplicarles líquidos tibios y calientes, inclusive hasta llegamos a calentar los líquidos para poder administrar a los pacientes, ¿no? También pacientes expuestos a quemaduras graves, ellos requieren una reanimación inmediatamente de líquidos y también cobertura del cuerpo, porque ellos pierden líquido y pierden temperatura. El rígido lactato mejor que los es una mejor solución para hacer la reanimación en este tipo de pacientes, sobre todo que han sufrido quemaduras. En caso de congelación hay que recalentar las zonas afectadas en la medida de lo posible, inclusive se va a mencionarlo, ¿no? En baños de agua tibia, por ejemplo, ¿no? Cuando es posible hacerlo. Y todo paciente sometido a cambios de temperatura tiene el riesgo de hacer alteraciones como trombosis. Entonces, todo paciente expuesto a lesiones térmicas hay un riesgo de trombosis. Tienes que valorar el uso de antitrombóticos, ¿ya? Una cosa que tienes que considerar. Bueno, he tratado de hacer lo más resumido que he podido, la verdad, en la parte que les he comentado. Hay mucho que hablar de ATLS. Como les decía ayer, es ideal que esto lo tengamos en una sola clase, pero dice que ustedes están sobre el límite del tiempo. Así que he tratado de no hacer tan extensa esta parte, pero lo que he visto en seminarios, ¿lo han visto? Es un libro, es algo que en una sola clase es algo imposible. Cada una de estas letras es una clase.